Buen día, estamos con Carlos Chavarría para analizar estos 6 meses del presidente Andrés Manuel López Obrador. Bienvenido. Gracias, José Jaime. Tenemos presidente, Carlos, pero ¿tenemos gobierno? Bueno, ¿Cuál es tu apreciación? digamos que Has sido muy crítico en tus columnas en lostubos.com. yo he tratado de ser analítico, he tratado de aportar razonamientos concretos, de aportar apuntes que traten de hacer que la gente ya no nos engañemos, ya no nos esperancemos en cosas cuando no nos están diciendo cosas para que nos esperancemos. Es decir, el presidente López Obrador, que sí es presidente, el formato está respetado. El señor tomó posesión y la Constitución lo convierte en presidente. Jurídicamente es el presidente de todos los mexicanos. Que está ejerciendo una función doble de candidato perpetuo y presidente, eso es muy obvio. El señor tiene una campaña de 3 años, la va a tener hasta el 2021 cuando consolide todas las 17 gobernaturas que necesita para poder ya no tener ningún obstáculo en el camino, porque, como lo ha dicho, a veces las leyes son un obstáculo, son burocráticas. Y también de la justicia ha dicho. Y también se ha referido a que tiene mucha prisa, ¿verdad? Y eso no está mal, no está mal. Lo que está mal es que nos confundamos nosotros con aspectos protocolarios que él está llevando a cabo como si fueran asuntos de fondo, porque no lo son. Es decir, el señor cambió el formato de relación de la presidencia con el país en todo sentido. Él tiene todas las cámaras y tiene todo el espacio y desde sus mañaneras y desde sus planteamientos, desde su irritación, de esa comunión continua que busca con el verbo popular, lo convierte en un personaje sui generis, en un personaje como no teníamos hace mucho. ¿Cómo viste el inicio? Es decir, lo de las inversiones, lo de Texcoco, Santa Lucía. Bueno, se ha abundado ya sobre esa temática. Uh-huh. Yo lo que creo es que simple y sencillamente él tiene una posición respecto a un estado que él mismo lo califica de estado de bienestar. Él está tratando de rejuvenecer algo que está sumamente envejecido, que son las teorías keynesianas en economía, que el Estado vuelva a ser el rector y motor de la economía, y eso, pues evidentemente en estos tiempos no abona precisamente a la confianza en un sistema de gobierno ortodoxo. La ortodoxia decía que si se quería escarbar en los contratos que se habían hecho para el aeropuerto, para la petroquímica, para la exploración petrolera, todos los contratos que se habían hecho en las administraciones anteriores, pues una cosa es escarbar, una cosa es tratar de escudriñar que las cosas fueran transparentes y correctas, y otra es tratar de regresar a que el Estado se encargue de todo. Claro. Es decir, si lo que estamos es por un mundo más libertario, por un mundo no liberal, un mundo más libertario donde la gobernanza ya no dependa tanto de una entidad súper social, entonces creo que vamos en el camino equivocado. Entonces, porque el estatismo o la instancia súper social que le llamamos gobierno, no es el Estado. El Estado es todo un conjunto de reglas, normas, posiciones, criterios y cultura política en general. El Estado va más allá del gobierno. Mucho más. O sea, por eso existe la palabra Estado. La palabra gobierno es un instrumento del Estado que nosotros creamos. Uh-huh. Ese es nuestro concepto de gobernanza. Entonces, algo fundamental que el presidente no está tomando en consideración es el aspecto colaboracionista que requiere la humanidad para seguir avanzando. Es decir, cualquier país, cualquier grupo pequeño. Colaboracionista se oye
de repente así mal, ¿no? Sí, se oye mal, pero uno tiene... el hombre es hombre... No, pero por el sentido de la guerra, ¿no? De los colaboracionistas en la Segunda Guerra Mundial. O sea, hay algo peyorativo en eso. Sí lo hay. Y tiene que serlo. Necesariamente alguien tiene que ceder si queremos avanzar. Y cuando el presidente no cede ni un centímetro... Pero sí concede. Concede verbalmente. Por ejemplo, la lucha contra la corrupción. Está muy bien que en cada sesión que él tiene con la prensa evidencia aspectos donde deja sospechas de que hubo colaboracionismo del gobierno con empresarios, etcétera, etcétera. Sí, porque él afirma que todo el mundo cuando habla de corrupción nada más ve la cara del gobierno y dice es doble. Claro. Tuvo que haber empresarios y dice hay empresarios, inclusive bueno, ahorita podemos entrar al tema del SAT. Inclusive, por ejemplo, con la lucha con el huachicoleo. Claro, forzosamente. ¿Cómo viste esa parte de este semestre? Buenos días, Montserrat Vargas. Yo, desde el punto de vista de noticias, de impacto, el señor es un gran comunicador, es un gran manejador de su imagen, pero lo que me preocupa es que no hay una sola acción concreta para eliminar malas prácticas. Las malas prácticas están, es más, el señor es un promotor, en la mitad de sus decisiones las hace fuera de los procedimientos legales. De licitaciones. De licitaciones, de transparencia. Si uno se mete a los portales del gobierno, por ejemplo, hace un par de semanas, cuando surgió el tema de la migración, yo me puse a buscar información. Ajá. Y pues la verdad, no existen. Si antes existía poca información e incluso era una información sucia, una información manipulada, como se le quiera, ahora no existe ni eso. Entonces, cuando yo hablo de colaboracionismo, tiene que existir la voluntad perpetua de nosotros los ciudadanos y del gobierno de colaborar. Y tenemos porque muchas veces existe un divorcio acendrado, ¿no? Pues por supuesto, porque se amenazan intereses, pero los intereses no se deben ni perpetuar ni amenazar. Lo que se deben es ceder. La cualidad más importante que ahora utilizan mucho es la resiliencia. Ajá. Es decir, todos tenemos que ser capaces de ceder un poco. Si no, nunca vamos a lograr como sociedad. Vamos, ¿cómo salimos de ser cazadores y recolectores hace 10,000 años? 10,000. No. Son los que tiene México, dice Andrés Manuel. Sí, hace 10,000. Dejamos de ser recolectores, cazadores para convertirnos en sedentarios. Al momento que decidimos formar una sociedad sedentaria, necesitamos colaborar, repartirnos la chamba. Y en ese momento fue cuando creamos el concepto de gobernanza. ¿Cuál es la chamba de los ciudadanos en lo que se llama cuarta transformación? Ahí sí me voy con una frase del presidente. Ser buenos. Punto. Ser buenos. Si queremos ser felices, tenemos que ser buenos. Buenos ciudadanos, buenos mexicanos. ¿Qué significa, más allá de la cartilla moral en nuestra de Alfonso concepción Reyes? liberal juarista es respetar las leyes. Nosotros los ciudadanos tenemos la obligación de respetar las leyes para que se nos considere buenos. No tenemos que inventar consideraciones mágicas acerca de cosas tan ya probadas y tan ya evidenciadas. ¿Tú crees que la corrupción se barre de arriba hacia abajo? No. Que es una de las tesis del presidente. Sí, y él no lo está haciendo. O sea, imposible, porque voy a comentar un concepto que está muy mezclado con la ciencia económica. La corrupción ya está incorporada en los precios en la vida del mexicano. Está incorporada. Voy a dar un ejemplo. Decía Gabriel Said que la corrupción no es parte del sistema, es el sistema mismo. Sí, los americanos tienen una frase que dice, hay que aprender a quién hay que darle aceite para que se muevan los engranes. Y ese es parte del cinismo que algunas personas tenemos que utilizar para sobrevivir y no morirnos en los... El que no tranza no avanza. Sí, nosotros también, ¿verdad? Sí. Pero esa es muy mexicana. Pero eso, lo que está detrás de ese cinismo es el hecho de que está incorporada en los precios. Cualquier gobernante que quiere cambiar, cuando llega se enfrenta a que no están esos 500,000 millones de pesos en la caja, simplemente porque llegué.
O como en Nuevo León cuando llegó Fernando Canales, ¿verdad? Que también decía, fácil, vamos a bajar 25% el costo de las obras. Sí, pero te das cuenta ya cuando estás ahí que no es existía. Así. No, lo que pasa es que está incorporado en los precios. Claro. Es decir, ahorita cualquier contratista, cualquier proveedor sigue cotizando con un 20 o 25% arriba porque no hay una garantía en la actual administración. No sé si recuerdas hace años, no me acuerdo cómo se llama este organismo de vivienda, que dice, cobramos esto más el 5% para los funcionarios. Sí, sí. Lo dijeron creo que con Héctor Benavides. Dices, ¿qué está pasando? Y luego le cambiaron y pusieron para la tramitología. Ajá. ¿Verdad? Pero ahí está enquistado. Se llaman precios sombra, están metidos en la economía. Precio sombra. Sombra, así se llaman. Y están en muchas actividades y entre la IP también. O sea, no solamente en relación al gobierno, la IP también tiene sus procesos corruptos entre sí. ¿Sí? De hecho, las ciudades se están explotando, no por su mal diseño. Los urbanistas han diseñado muy bien los planes de gobierno, sino porque a la hora que los grandes terratenientes urbanos explotan esos espacios, lo hacen de una manera corrupta. Y nada tiene que ver el gobierno. El gobierno simplemente está haciendo lo que los urbanistas determinan que se haga. Pero en las tierras hay un sobreprecio por la corrupción. Sucedía también con los medicamentos, que había no sé cuántas empresas y que el valor inicial se iba subiendo, y finalmente era, pues son miles de millones de pesos, ¿no? Y también hubo como que una campaña de la gente de VIH u otros que tienen problemas fuertes de falta de medicamento, pero luego López Obrador dice, bueno, ¿de dónde salen las campañas? Sí. ¿A quién le están pagando para que se haga la contrapropaganda? Porque evidentemente los empresarios también compran a organizaciones, ONGs y demás para que critiquen al gobierno actual y se meta una crisis mediática. Sí. Pero esto no es de ahorita. Esto viene, el surgimiento. Yo recuerdo muy bien un periodista, creo que lo escribí algún día, Roberto Blanco Moeno, que era un periodista de los 60s, claro, que llegó a ser diputado federal. Es decir, el sistema le concedió llegar a ser diputado federal y en la Cámara él planteaba este tema de la corrupción política, incluso. Lo planteaba con una crudeza diáfana que nos enseñaba mucho a todos los de aquel tiempo. Marcó incluso las líneas de gobierno de José López Portillo y de Miguel de la Madrid. Recordemos que el lema de López Portillo era la solución somos todos. Y el de la Madrid era por la renovación moral de la sociedad. Sí, ese lo recuerdo muy bien. No es una innovación del presidente López Obrador. Pero no se había actuado como lo está haciendo él. El problema es que hay dos tipos de funcionarios políticos, de ciudadanos políticos. Hay políticos sumamente honestos, sumamente productivos desde el punto de vista del beneficio para la comunidad, pero hay otros que están enquistados en el sistema, que están muy a la vista y esos, cada sexenio, se oponen desde adentro a que el gobierno y la relación gobierno-nación se cambie, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? La línea de la corrupción, delincuencialmente hablando, se fue moviendo. Ahorita ya le concedieron en España al señor Ancira su libertad bajo fianza, ¿sí? Ya empiezan las cosas a acomodarse y va a resultar que es imposible probar en el contexto de las leyes cuando se cometieron esos delitos que los señores fueron delincuentes. ¿Lo de Lozoya? Es exacto. ¿Aquí? Igual. A mí me la parece... relación del abogado de Lozoya con el fiscal general. Volvemos a lo mismo. El conflicto de intereses, ¿cuándo surge? El señor dejó de ser subprocurador de la República hace muchos años. Cuello Trejo. No es delito. Entonces, independiente de sus vinculaciones histórico-familiares y de todo. Es legal que lo represente. Así, es inmoral, pero es legal. Es lo que dice Andrés Manuel, ¿no? Sí, muy bien. Nada más que no estamos enfrentando la corrupción con la moral, las tablas de Moisés por delante, las vamos a enfrentar con las tablas de la ley. O con la cartilla moral de No, de así Alfonso no vamos Reyes. a enfrentar ni a limpiar la escalera. Lo tenemos que hacer con las leyes, somos un país de leyes.
el riesgo de que la justicia vaya a depender de la voluntad presidencial, lo estamos corriendo los ciudadanos, no esos funcionarios acusados, porque entonces el fiel de la balanza, el presidente lo va a mover a donde quiera. Claro, Yo quisiera va a ser un... yo quisiera ver que los ataques, las investigaciones las iniciara el procurador Gersmanero. El fiscal general. Claro, porque es autónomo. Igual en Nuevo León. O sea, no, yo no espero que haga pronunciamientos el presidente. Me molesta que exponga la figura presidencial. ¿Pero qué conferencia ha dado Gersmanero? Ninguna. Ninguna. Y no la única que dio, y fue de banquetazo, como se dice, es que el asunto de Lozoya venía de la administración anterior. Fue lo único que dijo. Que ellos la iban a dejar pasar. Era un expediente, una carpeta iniciada en la administración anterior. Desde hace 4 años a Lozoya lo traían vinculado con Odebrecht y, en fin. Pues precisamente porque salió lo de Pero volvemos Odebrecht. lo volvemos a lo mismo. Y porque salió internacionalmente. Las leyes movieron la rayita. Lo que antes era delito, ya no es delito. Comprar una planta de fertilizantes con sobreprecio, antes era delito, ahora no es delito. Que van a traer 5 peritos que digan que la planta pagaron el doble de lo que deberían haber pagado. Va a ser una discusión bizantina entre ingenieros. Entre técnicos. Así es. ¿Y por qué desaparecieron el delito de enriquecimiento inexplicable? Ese delito existía. ¿Y el delito de la corrupción? ¿Por qué lo desaparecieron? No, pero ahora que la corrupción... No puede. La corrupción no es un delito. La corrupción es un calificativo. Yo califico algo de pero corrupto. lo quieren aterrizar en ciertas cosas, por ejemplo... Es muy fácil. En lo electoral. Si hay robo de urnas o si hay compra de votos, ya es penal. Que antes no lo era. O sea, en ciertas cosas se están aterrizando, ¿no? Si algo tiene México, es un cuadro de leyes súper completo. El problema reside en la forma en que se integran las carpetas de investigación y el criterio de los jueces. Los delitos siempre han existido, ¿sí? Pero los criterios son los que se manejan de una manera bastante discrecional y arbitraria. Exacto. Yo recuerdo otro delito que se llamaba, no delito, era un criterio de los jueces que decía acerca de los signos ostensibles de riqueza. Ya, de por sí eran indicativo de que había dinero mal habido. Ya no existe ninguna línea en referencia a ese tipo de cosas en las leyes mexicanas. Entonces es un retroceso. No es retroceso, no. El presidente no ha mandado ninguna iniciativa concreta para eliminar las malas prácticas en la administración pública. Y lo que sí se hace, o que se dice que se hace, en este caso lo del SAT, por ejemplo, las condonaciones, que ya se acabaron. Las condonaciones nunca han existido como tales. ¿No se les regresaba dinero o no pagaban dinero a grandes empresarios? De toda la vida hay empresas y en el régimen fiscal actual y en el anterior, incluso anterior el de Miguel Alemán, existía el diferimiento del pago de intereses, que es más dañino que las que llaman... ¿Pero se pagaban alguna vez? No. O sea, se diferían eternamente. Bueno, los bancos, por ejemplo, si su riesgo financiero aumenta y ellos tienen que aumentar sus reservas, esas reservas en parte las paga Hacienda, ¿sí? Porque se consideran como un gasto. Entonces, solamente al bajar las reservas y tomar ese efectivo se pagarían impuestos. Hay un fenómeno volvemos a la colaboración. El pago de los impuestos es un ejemplo muy concreto de cómo se tiene que colaborar. Pero también hay o había, no sé si exista, porque ellos dicen que están recaudando más, el asunto de la duda ciudadana de claro. hacia dónde van mis impuestos. Porque tampoco veían mayor calidad de vida, claro, mayor inversión. Claro. Dices, a ver, ¿dónde van los impuestos? Inclusive para las obras estatales, ahí tenemos parados el metro. Sí. Al final, todos esos razonamientos nos llevan a un punto. ¿Para qué pagar si me lo roban?
Sí, sí, o se lo roban, sí. decían muchos ciudadanos. Y Ahí el colaboracionismo, perdón, si la véalo porque ya me trabé. Sí. Ahí no hay colaboración de el gobierno con los ciudadanos. Sí. Entonces, esos pactos ciudadanos, ¿dónde quedan? Claro. Esos pactos entre gobierno y por eso... Y da coraje claro. uno decir, bueno, ¿por qué voy a pagar impuestos si ellos se los roban? Y entonces nos estamos poniendo al nivel de ladrón. Porque no pagar impuestos es una forma de robo también. Yo recuerdo aquella caricatura de Posada de 1956, donde dibujaba al mexicano en una fila y cada uno tenía la mano... ¿De Posada? Sí, de Posada. Y tenía la mano... ¿Posada no era el de las calaveras del principio del siglo? Sí, pero hay una caricatura que se descubrió en el 56, se hizo muy famosa, aparte de la del tapado, ¿verdad? Donde metía un mexicano la mano en la bolsa del otro y ahí nos vamos. Se me hace que era otro caricaturista, otro monero. No recuerdo aquí el nombre, pero sí, es de mitad del siglo pasado. Bueno, el no pagar impuestos es justificar esa caricatura. Yo quiero regresarme al punto inicial. La corrupción no se maneja por letanías, ni por oraciones, ni por imploraciones al presidente. Se tienen que cambiar las leyes. Yo quiero ver que este señor empiece... ¿Hacia dónde deben ir las iniciativas? Transparencia absoluta. ¿Qué leyes cambiar? Transparencia absoluta. A mí me parece ridículo que un ciudadano tenga que solicitar un dato, luego alguien analizar si ese dato tú justificas, tienes el interés jurídico para que dispongas de ese dato, y luego te lo administro y te lo mando. Las bases de datos tienen que abrirse, punto. Las nóminas, abrirse. Transparencia total. Total, en todo el mundo eso es. Cuando México en el 2004 firmó la Convención de la ONU contra la Corrupción, porque esto fue firmado y los tratados que firma México se convierten en leyes, se hablaba de apertura total en las bases de datos. En esa convención hay 14 temas que la ONU marcó como el 99% de los hechos de corrupción. Sí. Recuerdo que escribiste sobre eso, ¿no? Es que tenemos que insistir en que México tiene unas leyes bien hechas. El problema es cumplirlas. Bueno, en este caso le corresponde al gobierno. Apertura total de los datos. Por ejemplo, se está hablando... ¿Y de las empresas que tienen contratos con gobierno? De las empresas que tienen contratos con gobierno, en cuanto a esos tratos, la apertura debería ser total. Sus otros negocios son sus negocios. Son cosas de ellos. Pero en cuanto a la Porque relación... cuando es con gobierno es de interés público. Forzosamente. Es dinero de nosotros, ¿verdad? Bueno, pero te interrumpí. Voy a un punto. Ahora que se está reduciendo mucho el aparato de personas en el gobierno, creo que al presidente le ha faltado aclarar que no está reduciendo la organización, está reduciendo personas que estaban por ahí repartidas. Como los asesores que dice. Por ejemplo, pero más allá, por ejemplo, podríamos creer que en una organización monstruosa como el IMSS haya 4,500 puestos diferentes, ¿sí? Y que tengamos en esos 4,500 puestos, como ocurría en la época de Fundidora, un barrendero que barre de aquí para allá y un barrendero que barre de aquí para acá. ¿Sí me explico? Aberraciones de ese tipo. A pesar de que ha ido apretando la nómina, la organización no ha sido modificada. El problema es la organización. Existen multitud de plazas, ¿sí? Yo pregunté a varias personas en el asunto particularmente de la SCT. A mí sí me parece razonable que tuviéramos delegaciones móviles de la SCT, es decir, donde haya obras del gobierno federal, en los estados donde haya obras del gobierno federal, pues debería haber una delegación en tanto están las obras. Pero ¿para qué tener permanentemente delegaciones en los 32 estados? Con todo un aparato. Bueno, si estamos en la cuarta transformación, creo que la cuarta transformación, la T, debe significar tecnologías de información. Es decir, ya podemos muchas cosas hacerlas
de una manera no automática, pero de una manera totalmente cibernética. No necesitamos, como dijo ayer o antier acerca del tutelaje de los jóvenes el presidente. Bueno, si los jóvenes no necesitan tutelaje, pues menos los adultos. Sí, hay multitud de trámites, permisos, que no me voy a meter a discutirlos ni a justificarlos, pero se pueden hacer ya por internet. Claro. Te pueden hacer, tantas cosas se pueden hacer por exactamente. internet. Exactamente. No he visto al presidente... Hasta una consulta médica. No he visto al presidente interesado en la tecnología. Hay palabras, el otro día se hizo un análisis interesante en sus palabras, no está tecnología, no está modernidad, hay mucha, no está tecnología, no, hay muchas por cosas. Por ejemplo, en esto que hablas de obras, ¿qué opinas de Dos Bocas y del Tren Maya? Mira, del tema de porque ahí entran temas ecológicos sí, ahí. Por ejemplo, en el caso del tren, mira, y en el caso del tren hay alguien que habla ya de endocolonialismo, que es un colonialismo interno. La realidad es que buena parte del sistema ferroviario que él le llama Tren Maya existe desde Porfirio Díaz. Pero el sistema de Porfirio Díaz era un sistema que tenía solamente una vía. Es un sistema condenado a la ineficiencia. ¿Por qué? Porque son dos sentidos los de viaje. Entonces, cuando Salinas hizo la entrega de las concesiones a las nuevas empresas ferroviarias, no las comprometió a hacer la doble vía. Lo de Kansas. Pues todo el sistema mexicano, porque todas las vías, los 26,000, creo que son 26 o 30,000 kilómetros de vías, son vías sencillas. En virtud de eso, nunca va a poder competir ese sistema ferroviario con el sistema de rueda de hule. Es medio absurdo que quiera hacer, a menos que tenga finalidades turísticas, si quiere hacer un tren turístico como el Chepe en Chihuahua, bueno, pues lo puede hacer, pero no es trabajo del gobierno. Debería ser un inversionista privado. Hay otro en Chiapas, ¿no? Son los dos turísticos. Creo que hay pedacitos, pero ellos están hablando de 1,200 kilómetros de vías. Bastante. En una orografía que es de las más agrestes que hay en todo el país. O sea, no creo que lo vayan a hacer, punto. Podrán estar dándole cuerda al tema, pero no creo que lo vayan a hacer. ¿Y de Dos Bocas? Bueno, de Dos Bocas es el mismo fenómeno. Es aplastante la evidencia que hay en ingeniería química respecto a lo delicado que son los márgenes de utilidad, que no me gustaría hablar de márgenes de utilidad en la refinación, sino una refinería de cualquier aceite, con una variación pequeña en los contenidos de ese aceite, de lodos, de otros productos químicos, va a variar necesariamente los costos. El tipo de aceite que tiene México para refinar es un tipo que tiene muchos lodos, no tenemos aceites ligeros. ¿Tú crees que es necesaria? Yo pienso que sí es necesaria. Yo sí creo en que tenemos demasiadas dependencias estratégicas hacia el exterior, que inclusive pueden justificar subir los precios de los combustibles para financiar más proyectos energéticos. No solo de otro tipo. De otro tipo. Pero más amables con el ser humano. Por supuesto, sí. Pero creo que no hay otra. Nosotros tenemos que financiarlo. ¿Con qué? Con lo que ahorita desperdiciamos más, que es los combustibles. Pero pienso que si él quiere comprar una refinería, pues en efecto hay refinerías en venta en el mundo, las puedes traer, desensamblar y ensamblarlas. Pero el punto es, así como hay dependencias energéticas, tenemos dependencias en salud, en educación. Las de educación son trascendentales porque seguimos dependiendo de textos que se hacen en otros países y seguimos una línea educativa de lo más extraña, porque ya no es la norteamericana. Ya ahora es una mezcla entre concepciones europeas de la educación, donde hay más participación liberal de los estudiantes en la construcción de su ambiente, con la programática exigida por los ingleses. Pero los ingleses ya abandonaron también eso y ahora utilizan mucho los proyectos de investigación. Y, en fin, estamos haciendo una tontería. Yo sí creo que los maestros deben ser más respetados en el tema de que cada escuela o distrito debe hacer sus programas específicos para ese distrito. Yo no creo que la educación que se da en Nuevo León le sirva a un muchacho de Chiapas, o sea, para nada. Claro. O sea, eso es muy natural. O sea. Oye, ya para finalizar, el tema migrante.
¿Cuál es tu visión, tu análisis? Yo creo que es una gran burla lo que está haciendo los Estados Unidos y el grupo de los 8 en lo general, los países del norte del hemisferio. Esta discusión viene desde los 70s, o sea, tenemos un perfil de desarrollo entre el norte y el sur. El clima del norte les da características especiales, les da un riego a todas sus tierras, el primer riego de esas grandísimas estepas que tienen los norteamericanos y toda Europa. Y eso les ha dado ventaja histórica en el desarrollo. Pero ahorita, las economías de esos países dependen de que exista la migración. Estados Unidos recibe 2 millones de migrantes por año, legales. Pero de donde él obtiene más ventaja, la economía norteamericana y la europea, es de los ilegales. Porque, los africanos. Por supuesto. O los turcos en Alemania. Todo, por supuesto. Pero el costo de esa migración ilegal, ¿sí?, es más alto para el migrante que la propia ventaja que obtiene el productor norteamericano, el granjero norteamericano, porque le pagan la mitad. ¿Por qué no ocurre como en Canadá? ¿Por qué hacer tanto show en una campaña electoral de un presidente como Estados Unidos? ¿Qué ocurre en Canadá? Aquí tenemos en Constitución los autobuses. Los señores tienen un programa similar al programa Bracero. Vienen por los trabajadores, están allá a los 6 meses, los regresan y a los 6 meses vienen por ellos. Si tampoco, yo no creo que haya un solo mexicano que quiera irse fuera de su tierra. Yo conozco gente que es así temporal. Bueno, tendrán sus motivaciones, o sea, van, pero en la generalidad, finalmente, las raíces y la van medio año y se regresan. Sí. Por supuesto. Pero no creo que nadie por su voluntad quiera migrar. Es absurdo. Va contra toda, ¿cómo se dice?, caracterización de la humanidad. Uh-huh. El sedentarismo nos ha mantenido unidos en ciertos conglomerados. Y dando identidades. Por supuesto. Entonces, bueno, esas personas, si están dispuestas a irse a trabajar allá, Canadá lo hace de una manera ordenada. Nunca hemos visto un escándalo en relación a la migración hacia Canadá. ¿No? Los señores tienen un orden en sus procesos y vaya que tienen necesidades de mano de obra muy superiores a las norteamericanas. En ese tipo, pero también hay otro tipo de migración por la cual empezaron a pedir visa, ¿no? Sí, pero fue fueron las consideraciones del 11 de septiembre claro. Trastornó. Bueno, entonces tu evaluación sobre el semestre de Andrés Manuel López Obrador. Yo quisiera que ya se quitara de ser rijoso, ¿verdad? Y empezara con acciones a crear confianza. Porque se dice que es rijoso hacia adentro y sometido afuera, en el norte. Pues él todo el tiempo está buscando con quién pelearse. Sí, pero en el norte a Donald no le dice, no quiero confrontación, no quiero problemas, no quiero guerra comercial, etc. Yo creo que está teniendo que actuar de esa manera por la circunstancia. Siempre México ha estado sometido por sus dependencias, volvemos a lo mismo, a los norteamericanos. Sí es cierto, no fue el neoliberalismo, fue el TLC, concretamente el TLC el que nos creó esa gran dependencia hacia el comercio con Estados Unidos, pero tampoco es fácil vivir junto al imperio, o sea... Pues ya lo decía Porfirio Díaz, ¿no? Tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos. Pero en aquel tiempo México no estaba tan metido con los Estados Unidos, porque Estados Unidos también eran muy rijosos. Acababan de salir de sus guerras de secesión y todavía se estaban acomodando. Todavía estaban calientitos. Yo creo que el momento clave fue en la Segunda Guerra Mundial, después de la Segunda Guerra Mundial. Nosotros, América, no sufrimos ningún daño, ¿verdad? Y el mundo que sufrió daños necesitaba de todo. Y México todo lo hizo a través de los Estados Unidos. Ahí perdimos una oportunidad importantísima de aumentar el capital agregado de nuestro país y diversificar mercados y todo. Entonces ahorita no queda otra para un presidente que le urge en 3 años tener que dar resultados más que ser consecuente con
No con el gobierno, no, con Donald Trump. Porque los norteamericanos son un pueblo bueno y el gobierno norteamericano es un gobierno ordenado, ¿verdad? Y sí. con contrapesos. Tan es así que Donald Trump no ha podido acabar al mundo, porque su intención era acabarse al mundo, ¿verdad? Ahí lo está intentando de nuevo con Irán. Así es. O sea, es un tipo mal educado. Uf. Poco educado. Terminamos. Te agradezco mucho la al conversación. contrario. Gracias a ustedes también. Hasta pronto.